El mundo se mantiene en vilo mientras Ucrania se defiende de la invasión rusa declarada por el presidente Vladimir Putin. Esta catastrófica situación también ha revivido las teorías y predicciones sobre este evento histórico. Y en medio de las especulaciones se ha viralizado algo que predijo Baba Vanga, la Nostradamus de los Balcanes, y que podría tener relación con la guerra entre estas dos naciones. La psíquica Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, habría perdido la vista a los 12 años luego de que un tornado la arrastrara varios kilómetros. Al encontrarla, estaba con los ojos cubiertos de arena y polvo. Las heridas le provocaron ceguera permanente. Este, al parecer, fue el punto de inflexión en su vida, pues a partir de ese momento comenzó a desarrollar su visión interna. Se le presentó ese don de ver más allá y de adivinar el futuro en otros lugares y épocas. Se dice que en la década de 1940 habló sobre el destino de sus parientes en la guerra, si regresarían o no, y como mucho de lo que dijo aparentemente se cumplió, comenzaron a creerle. Poco a poco se hizo más conocida en Bulgaria, su país natal, y luego en otros lugares. Es que sus apariciones también se referían a grandes acontecimientos y personajes del mundo entero. Por eso comenzaron a llamarla la Nostradamus de los Balcanes, convirtiéndose con el paso del tiempo en una de las clarividentes más famosas de nuestra época. Falleció en agosto de 1996 a los 85 años por un cáncer de mama, pero dejó varios pronósticos que han cobrado vigencia en la actualidad y su nombre sigue siendo noticia. Y aunque no todas sus premoniciones se han cumplido, hay varias que han impresionado por su precisión. Entre las más destacadas están la desintegración de la Unión Soviética, la muerte de la princesa Diana, el desastre de Chernóbil, el hundimiento del submarino nuclear ruso, el tsunami de 2004 en Indonesia, la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre y el virus del COVID-19. La fama de Baba Vanga llegó a tal punto que varios políticos y líderes mundiales acudían a ella para recibir un consejo. La búlgara dejó una lista de eventos que finalizarán en el año 5079, cuando, según ella, será el fin de la humanidad. Para el 2022, la clarividente no fue muy esperanzadora, pues sus revelaciones estaban dedicadas especialmente a las catástrofes naturales, como la aparición de un nuevo virus letal que hasta ahora permanece congelado en Siberia y que quedaría expuesto producto del deshielo por el calentamiento global. Otro de sus vaticinios está relacionado con temperaturas de hasta 50 grados centígrados en la India, razón por la cual las plagas de langostas atacarán los cultivos de ese territorio. También algunos países asiáticos, además de Australia, se verían afectados por grandes inundaciones, mientras que en otras partes del mundo se darían nuevas sequías por la escasez de agua potable. Finalmente aseguró que habrá una amplia adicción a las pantallas y a la tecnología en general. De las profecías que hizo en vida y que nunca sucedieron están el inicio de una guerra mundial en 2010, así como el uso de armas nucleares y químicas y sus efectos en la salud de la humanidad. También habría advertido que para 2016 la población europea tendría que dejar su territorio. Y aunque afortunadamente esos hechos no se dieron en aquellas fechas, luego de que el presidente Vladimir Putin confirmara una operación militar en Ucrania el pasado mes de febrero, lo que predijo la vidente nuevamente está vigente. Según publicaciones de medios internacionales, el escritor Valentín Sidorov tuvo un encuentro con Baba Vanga en 1979, en el que ella le habría hablado sobre eventos que cambiarían el destino de la humanidad como una guerra, y habría mencionado frases como la gloria de Vladimir y que nadie podría detener a Rusia. La profeta búlgara mencionó el nombre que coincide con el del actual presidente ruso. La profecía que, según parece, le dijo Baba Vanga al escritor Valentín Sidorov en el año 1979, dice así: todo se derretirá como el hielo, solo una cosa permanecerá intacta, la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Se ha sacrificado demasiado. Nadie puede detener a Rusia.
Ella barrerá todo lo que se interponga en su camino y no solo sobrevivirá, sino que también se convertirá en la gobernante del mundo. Dios le dio fuerza. Pero según el análisis que hace la escritora costarricense Laura Quijano, quien aborda temas relacionados con la magia, ciencia y diversidad de planteamientos filosóficos, hay que tener en cuenta que Vladimir, que es muy común en Rusia, significa el señor del mundo. De modo que quizás Vanga usó esa palabra para referirse al país como tal y no exactamente a una persona en particular. Quijano también recalca que hay que recordar que la conversación que tuvo la profeta con Sidorov fue en una época en la que Bulgaria se encontraba bajo la influencia de la Unión Soviética. De hecho, la mujer habría sido vigilada por los dos gobiernos, por lo que las posibilidades de que dijera algo en contra de Rusia eran prácticamente nulas. Y al parecer, ella sentía un cariño especial por esa nación, así que sus presagios pueden ser vistos como una aspiración de que Rusia sea más poderosa, grande y fuerte. Además aclara que esta profecía no fue dicha expresamente para el año 2022, más bien por su ambigüedad ha sido usada en el pasado y acomodada a conveniencia en diferentes épocas. La escritora tica también ha manifestado que los únicos registros que existen de la psíquica fueron recopilados por periodistas y escritores que no necesariamente hicieron una transcripción exacta de sus palabras, sino una interpretación, que ese material fue en su momento publicado por una revista soviético-búlgara, luego de que varios corresponsales la entrevistaran. Y que toda esa información se encuentra en lo que se conoce como la Gran Enciclopedia de Vanga. Declaraciones confusas y controversiales que solo aumentan la discusión, pues mientras Quijano afirma todo esto, hay quienes han encontrado una similitud sorprendente entre lo que dijo la vidente y lo que profetizó el astrólogo Nostradamus hace 500 años, cuando en su libro Las Profecías alertó sobre una guerra en Europa en 2022. Solo el tiempo y los hechos nos dirán quién tuvo la razón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.